¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos toque ver este video. El objetivo es poder presentarles un Model Factory o Micro Model Factory para poder tener una base sobre los sistemas embebidos, sus posibilidades de modelado y de representación, para poder conocer esta herramienta y empezar a trabajar durante el cuatrimestre con este tipo de software de simulación que permite validar el trabajo que llevemos adelante desde el desarrollo de sistemas embebidos. Para que ustedes conozcan, Micromodel Factory es un programa, es un software, es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado desde el año 2013. Ahí tienen los datos de contacto por si les interesa escribir, tanto para sugerir nuevas incorporaciones, bugs detectados, que nos permite a nosotros generar un modelo a través de un diagrama de estados y a partir de su representación gráfica generar el código en C y la documentación asociada. Los participantes de este proyecto son el ingeniero Marcelo Giura, el ingeniero Marcelo Trujillo, quien les habla Nahuel González, el ingeniero Lisandro Sujeski, la ingeniera Mariana Prieto Canalejo, el ingeniero Juan Manuel Cruz y Jao Mincuo y Pablo D'Angelo, que han colaborado a lo largo de estos años. Es importante para nosotros destacar que las diferentes mejoras que hemos incorporado a partir de los años tiene que ver con el trabajo que se hace dentro del contexto de Informática 2, para lo cual es importante para nosotros que ustedes puedan darnos su devolución y sobre todo los problemas que puedan encontrar al momento de utilizar este programa. Así que bueno, continuemos. Recordando que un sistema embebido es para nosotros un equipo electrónico que tiene una diferenciación con una computadora, que es poder cumplir con una función bien específica y que está asociado con el control de diferentes entradas y salidas. Vamos a adentrarnos justamente en qué es lo que sucede en la representación de la lógica que podemos llevar adelante en este tipo de sistemas. Para lo cual nosotros vamos a trabajar, tal como se estuvo viendo en clase, con un diagrama de capas. Este diagrama de capas nos permite abstraernos del hardware, de las funciones específicas asociadas como son los firmware y los drivers, una capa intermedia que muchas veces utilizamos, que son los buffers, los cuales nos permiten interactuar en forma indirecta justamente con esos drivers que a su vez interactúan con el hardware, y vamos a centrarnos en nuestro caso en lo que tiene que ver con la aplicación, es decir, lo que queremos llevar adelante, y el conjunto de herramientas que hemos denominado primitivas, para lo cual ustedes van a encontrar que pueden generar sus propias primitivas o sus propias funciones, como también pueden utilizar los recursos que vamos a suministrarles a través del uso de una biblioteca. Repasando un poquito, sabemos que un modelo es una representación simplificada de un sistema y hoy no hay duda que es una técnica cada vez más frecuentemente utilizada para la descripción de software, no solo en sistemas embebidos, sino en software en general. La ventaja principal de un modelo es que nos permite comprender el sistema a través de un nivel de abstracción diferente, justamente, y superior a los lenguajes de programación. No estamos pensando en cómo se va a implementar en un lenguaje en particular, sino lo que estamos pensando es de qué manera vamos a describir el funcionamiento del sistema. Para lo cual nosotros vamos a utilizar justamente lo que denominamos diagramas de estados. Esos diagramas de estados son una representación gráfica que favorece esta abstracción, y lo que nos va a permitir tanto este tipo de abstracciones es poder independizarnos del código generado para luego utilizar la herramienta, generar el código ejecutable y poder navegarlo, modificarlo y ajustarlo a las diferentes instancias que tengamos que llevar adelante en nuestro proyecto. Las máquinas de estado pueden ser representadas como un modelo, como comentábamos recién, a través de las respuestas que suceden a lo largo de su vida, es decir, al comportamiento que tiene dado por las excitaciones o los eventos actuales, que van a justamente fijar cuál es su estado actual, cuál es el estado futuro, hacia dónde va a transicionar. Los elementos que tenemos en común son, por un lado, los estados, las excitaciones, que es lo que va a condicionar justamente las diferentes transiciones, las transiciones, que es lo que nos va a permitir pasar de un estado a otro, y la acción o las acciones que nos va a estar asociadas justamente a cada una de las transiciones o autotransiciones. Un diagrama de estado sabemos que está compuesto entonces por los eventos, y en este caso, para que ustedes lo vean simplemente, es frente al evento, frente al estado apagado y el estado encendido, vamos a encontrar un evento tecla que definimos nosotros. Ese evento tecla, cuando sea verdadero o sea true, se va a llamar una acción que se llama acción prender, que obviamente es independiente del hardware que yo esté utilizando. Justamente es una abstracción que me permite
independizarme de cómo luego se implemente a bajo nivel. Una vez estado si estoy en el estado de prendido o encendido, frente a un evento de tiempo, por ejemplo, voy a poder realizar la acción apagar. De cada uno de estos ejemplos vamos a profundizarlos en el video siguiente, donde estaremos viendo cómo se puede interactuar desde esta aplicación con otros recursos de software que nos van a favorecer la utilización de nuestros programas, particularmente y sobre todo el aprendizaje en este contexto, a partir de las necesidades que tenemos del modelado de sistemas embebidos. Un Model Factory lo que permite hacer justamente entonces es diseñar nuestro modelo y mantener sobre todo el sincronismo entre el modelo generado, el código asociado y la documentación. El código que nosotros vamos a ver se van a poder generar de dos maneras. La primera es a través de una implementación con switch case, la segunda es a través de puntero a función, y la documentación que se genera tiene que ver con una página web local, la cual obviamente se puede subir y va a incorporar la información generada, un listado de eventos, una tabla de transiciones que nos va a permitir visualizar el desarrollo de nuestro proyecto. Sabemos que la estructura en la cual nos vamos a tener la estructura que vamos a tener que inmiscuirnos, que vamos a tener que trabajar, tiene que ver con una estructura una estructura de un ciclo infinito dentro de un while 1, por lo cual nosotros vamos a dividir nuestro proceso en una etapa de inicialización en la cual va a estar asociada con la inicialización de hardware y de las variables asociadas que tengamos que darles valores iniciales, valga la redundancia, para entrar en un while 1 en el cual tendremos una o más máquinas de estado. ¿Qué nos permite hacer micromodeling en la versión de 2020? Bueno, obviamente crear, guardar y abrir un proyecto, crear una única máquina o máquinas concurrentes, sean independientes o no, dar de baja, alta o modificar los diferentes estados que podamos generar, también alta, baja y modificación de las diferentes transiciones, trabajar con eventos de condición simple o de condición múltiple, por ejemplo asociándolo con diferentes operadores, manejar variables, funciones booleanas y otras funciones, manejar acciones simples o múltiples con cambio de variables de por medio si así lo necesitamos, generar el código como le estábamos comentando, la documentación, pero sobre todo, como dijimos hace un ratito, mantener la sincronización entre el modelo, el código y la documentación. Una cuestión importante es que cualquier modificación que hagamos sobre el código dentro de los archivos generados, al realizar nuevo cambio sobre el modelo, ese código se va a ver modificado, por lo cual sugerimos que las funciones propias de los módulos que ustedes desarrollen se hagan justamente en archivos separados, de tal manera que las modificaciones del modelo impacten en el código generado, pero no pisen el trabajo que ustedes lleven adelante. ¿Qué otras cuestiones podemos trabajar con micromodel? Bueno, podemos personalizar nuestro modelo bajo algunos aspectos, podemos trabajar con distintos niveles de zoom. Hoy corre en forma nativa en Windows y en Linux, por lo cual van a encontrar las versiones portables y un .dev para poder instalarlo. Y para finalizar nos permite hacer dos cuestiones más. La primera es poder depurar nuestro sistema embebido, es decir, cuando bajemos el código a nuestro microcontrolador, completemos el código con las acciones que hagan falta, podemos utilizar esta misma versión de micromodel para poder monitorear los diferentes eventos y acciones que se van disparando a partir de las transiciones generadas. La incorporación última que tenemos durante este año en función de este contexto es la interacción con el software Infotronic, lo cual nos va a permitir en esta primera instancia, este primer cuatrimestre, trabajar particularmente con el micromodel, el Infotronic virtual, para el segundo cuatrimestre trabajar directamente sobre la placa base. Pero pueden encontrar más información en el video siguiente, donde les vamos a explicar cómo trabajar y articular lo que vamos a hacer con. A continuación lo que vamos a estar realizando es la generación de un proyecto, la navegación de las diferentes opciones. En nuestro caso lo que vamos a hacer entonces desde la interfaz principal, encontrar que tenemos un conjunto de una barra con diferentes opciones de menú, una barra de herramientas donde encontraremos mediante iconos algunos accesos rápidos, a la izquierda nuestro explorador de proyecto que nos va a servir para ver las características del proyecto, como también los diferentes componentes del mismo, y en el espacio principal, en el espacio de trabajo o Workspace, vamos a encontrar particularmente el desarrollo del diagrama o de los diferentes diagramas de globo, en este caso vinculados a las máquinas de estado. Vamos a generar un nuevo proyecto
por el cual seleccionamos la opción Nuevo Proyecto. Podemos elegir el nombre del proyecto, el autor y la ubicación. Bueno, entonces vamos a ponerle acá Primer Proyecto. Los autores somos nosotros. Y vamos a poder elegir si queremos y si no directamente elegir la carpeta y si no directamente aceptar la carpeta por defecto. Particularmente entonces vemos que tenemos nuestro primer proyecto con los recursos asociados, por ahora están en blanco, que son el sistema vinculado a los diferentes estados, eventos, acciones, variables y constantes. Tenemos para poder proseguir justamente la generación de una nueva máquina. Podemos ponerle un nombre, si no acepta el nombre máquina de estado 1, máquina de estado 2, máquina de estado 3. Así que vamos a hacer una máquina de estado de LED. Simplemente es el control de un LED, el cual lo que vamos a querer hacer es generar un nuevo estado, para lo cual seleccionamos la herramienta Nuevo Estado y al hacer clic sobre el espacio de trabajo nos propone que coloquemos un nombre. En este caso obviamente nos propone estado 1, si no será estado 2, estado 3, estado 4. Vamos a ponerle un nombre más significativo para lo que vamos a hacer, le vamos a poner que es el estado apagado. Y si repetimos la acción y vamos a seleccionar justamente otro estado, va a ser el estado encendido o prendido. Bien, estos nombres pueden modificarse haciendo doble clic y podemos directamente modificarlos si lo necesitamos, como también, por ejemplo, cambiar el color. Entonces, en este caso, para apagado elegimos un color naranja y, por ejemplo, para encendido podemos elegir un color azul. De tal manera de visualizar gráficamente que podemos trabajar con dos estados bien diferenciados. Lo que tenemos que ver ahora es cómo justamente podemos transicionar de un estado a otro, para lo cual entonces vamos a agregar una nueva transición. Seleccionamos la herramienta de nueva transición y podemos elegir el estado de origen y el estado de destino, el próximo estado. Si es una autotransición seleccionaremos el primero y luego el mismo, y si como en este caso es de apagado a encendido, se nos abre en este caso la ventana vinculada justamente a la adición de las diferentes transiciones. Las transiciones pueden darse por eventos dados por funciones booleanas, que en este momento no tenemos ninguna, pero la vamos a definir, o por variables, donde una variable puede ser igual una temperatura, puede ser igual, mayor o igual, distinto de un cierto valor, por lo cual en principio vamos a generar un evento que se va a llamar tecla. Con un tema de nomenclatura podemos ponerle tecla, pero si no directamente podríamos llamarlo tecla. En este caso entonces declaramos un evento. Este evento, cuando se produzca este evento, vamos a justamente ver qué acciones llevamos adelante. Entonces frente al evento tecla lo agregamos. Fíjense que se agrega dentro del disparador de la excitación, de la transición, justamente son la excitación, el conjunto de excitaciones que van a hacer que se genere la transición. Podemos, si tenemos más de una alternativa, más de un evento, asociarlo mediante OR, mediante AND, podemos agruparlo con paréntesis en función de lo que nosotros queramos hacer y obviamente si nos equivocamos lo podemos borrar. Particularmente lo que vamos a hacer es que frente al evento tecla, lo que hagamos es que una acción que empieza en este caso con A, simplemente por un tema de nomenclatura, pero pueden asociar el nombre que ustedes quieran, que si estamos en estado apagado y vamos a encendido, lo que queremos hacer entonces es acción prender LED o encender LED, el nombre que le quieran colocar. Y ya que estamos, vamos a aprovechar para dejar preparada para la siguiente transición una acción que sea acción apagar LED. Fíjese que en este caso podemos declarar todas las acciones que necesitemos, como así también variables, donde podemos trabajar con las variables y su asignación, sea para valores constantes, como para otras variables, como también con diferentes defines, es decir, constantes simbólicas. Para nuestro caso entonces vamos a, frente al evento tecla, completar la transición para que directamente frente al evento tecla, la acción que se realice sea prender el LED. Si tuviésemos más de una acción, podríamos con las flechas de los costados cambiar el orden de su ejecución y si nos equivocamos podemos seleccionarla y borrarla. Fíjense que en este caso entonces la transición se completó y vamos a agrandarlo un poquito. Fíjense que podemos modificar el tamaño o la curva de la flecha que representa la transición. Lo que vamos a hacer entonces ahora es el camino inverso, es decir, hacer la transición desde encendido hacia apagado. Vamos entonces a hacer una nueva transición desde encendido hacia apagado.
Vamos a reutilizar este mismo evento de tal manera que frente a una tecla que se toca, el LED se prende y con la misma tecla el LED se apaga. Entonces ahora ya que sabemos que teníamos un evento, que lo agregamos, tenemos que vincular y terminar de completar la transición con la acción asociada, en este caso frente al evento tecla se va a apagar el LED. Vamos a acomodarlo simplemente un poquito para que sea más fácil su visualización. Fíjense que en este caso, entonces tenemos el estado apagado, el estado encendido y las dos transiciones. Como alternativas, lo que nosotros tenemos, obviamente para cualquier sistema, tenemos que decirle al sistema por dónde va a arrancar, es decir, cuáles son las condiciones iniciales y cuál es el estado, en este caso, el cual queremos trabajar. Entonces vamos a declarar un estado inicial, que si no lo declaramos, al momento de generar el código, de generar la documentación asociada, nos va a exigir que lo podamos utilizar. Es decir, que sí o sí tenemos que tener un estado inicial definido, sí o sí tiene que estar verificado formalmente el modelo, de tal manera que todos los estados tengan una entrada, una salida, es decir, que no haya estados a los que se pueda llegar y después no se pueda salir. Eso tiene que estar verificado previamente para que justamente podamos utilizarlo. Fíjense lo que sucede si yo no hago esto y lo quiero verificar. Lo vamos a verificar. Fíjense que lo primero que me dice es que no se encuentra definido el estado inicial. Entonces, bueno, vamos a declarar, como dijimos antes, el estado inicial. En este caso es apagado. Frente a la acción de reset, como se ve acá, lo que vamos a transicionar es hacia el estado apagado, que es el estado que definimos como inicial. ¿Qué acciones queremos hacer? Podemos no hacer ninguna acción, o en este caso lo que nos interesa es apagar el LED. De tal manera que frente al reset, nosotros apagamos el LED y caemos o digamos, asignamos el estado directamente de apagado. Si ahora lo guardamos y vemos nuevamente la verificación del modelo, fíjense que el modelo nos dice que chequea los diferentes estados que no tengan salida, chequea estados sin activar, chequea también que los eventos que hayamos definido los hayamos utilizado, lo mismo que las acciones, lo mismo que las variables y lo mismo que las constantes. Es decir, tenemos todo en verde, podemos seguir avanzando. En nuestro caso hay dos alternativas o tres alternativas. La primera es poder simular este modelo, es decir, poder verificar que el funcionamiento que yo estoy proponiendo sea el que tenía en mi mente. Entonces puedo seleccionar el botón de simular y ahora dentro del árbol de proyectos yo voy a tener justamente un estado que va a estar titilando un conjunto de eventos que se pueden producir. En este caso fíjense que los únicos eventos que se podrían producir es el reset en cualquier momento o el evento tecla. Entonces si yo estoy en apagado y se produce el evento tecla, justamente se produjo la transición y yo estoy en encendido. Si nuevamente se produce el evento tecla, yo voy a hacerle doble clic, voy a estar nuevamente en apagado. Los invitamos después a que vean el video siguiente donde vamos a ver cómo interactúa el Micromodel Factory con el Infotronic, lo cual nos va a permitir en particular trabajar con la simulación que hace uso luego posteriormente del segundo cuatrimestre de la placa base. Imaginemos entonces que toco el evento tecla, estoy en encendido y se produce un reset. Ese reset hace que el sistema reinicie y se reinician las variables y estoy nuevamente en apagado. Este fue el primer paso para poder validar una máquina. Si tuviésemos más de una máquina, simplemente agregando nueva máquina, podríamos incorporar un nuevo funcionamiento para poder tener máquinas, por ejemplo, concurrentes. Las otras dos cuestiones que podemos utilizar, obviamente, son cuestiones más estéticas por un lado, es decir, podemos trabajar con el zoom, no sé si se llega a ver, pero digamos, tenemos el zoom disponible, vamos a achicarlo un poquitito para que se vea. Tenemos aquí el zoom, el cual podemos llevarlo un poquito más grande, para poder verlo justamente de mejor manera. La segunda cuestión, que es ayuda a poder entender o a comprender el modelo, es lo que se denomina la tabla de estados y transiciones. Si ustedes ven, justamente la tabla de estados y transiciones me permite ver a mí cuál es el estado actual, cuál es el estado futuro, cuál es el evento asociado y cuál es la acción o el conjunto de acciones. Fíjense que frente al reset, en este caso, yo voy a ir al estado apagado, que es lo que vimos recién. El evento que se disparó justamente fue el reset y la acción que yo voy a llevar adelante es apagar el LED. Frente al estado, si estoy en apagado y se produce el evento tecla, voy a ir al estado encendido con la acción de prender LED, y si estoy en encendido y se produce el evento tecla, voy a ir apagado con la acción de apagar el LED.
Fíjense que son diferentes representaciones del mismo conjunto de información de nuestro sistema. Es una manera diferente de poder modelarlo. Para nuestro caso son formas complementarias que nos van a permitir poder comprender el sistema. Particularmente vamos a ver dos cuestiones más. En este caso nuestro proyecto se llama primer proyecto. Podemos generar el código y al generar el código lo que vamos a ver es que tenemos la posibilidad de implementarlo mediante switch case o puntero a función. Entonces vamos a elegir por un lado el switch case y nos va a decir que esto se encuentra en mi caso particularmente, en mi usuario, resultados primer proyecto barra switch. Ahora lo vamos a ir a buscar. Voy a generar el siguiente código para que se pueda ver. Y lo voy a generar con puntero a función. Fíjense entonces que se generó en la misma subcarpeta que se llama resultados o directorio que se llama resultados primer proyecto barra puntero a función. Y lo que vamos a hacer también es generar la documentación asociada. En nuestro caso, si vemos entonces donde estamos parados, vamos a ir a, en mi caso es el C, usuarios, mi usuario, y yo lo tenía guardado acá en Model Factory, lo tenía acá directamente la documentación de primer proyecto, que es la que generamos, y los resultados de primer proyecto, ahí está. Fíjense, dentro de resultados de primer proyecto, yo tengo una carpeta o directorio, en este caso, carpeta porque estamos en Windows, pero si no directorio, que se llama Switch, que tiene implementados los diferentes códigos. Tiene un main, tiene las funciones asociadas a las máquinas de estado con los diferentes prototipos y constantes, y tiene particularmente las diferentes funciones asociadas a las primitivas. Si vemos entonces también el caso de puntero a función, encontramos una implementación similar. Si vemos rápidamente el main, en nuestro caso, a ver si lo podemos ver de esta manera, vamos a encontrar una nomenclatura que justamente tiene que ver con la organización del código y la responsabilidad, los diferentes include, la estructura que habíamos visto antes, donde teníamos la inicialización, el while 1 y la máquina de estado que hemos generado. Si vemos la carpeta, o en este caso el directorio de la documentación, lo que vamos a ver entonces era que teníamos, se llamaba doc primer proyecto. En el doc primer proyecto lo que tenemos entonces es un archivo HTML y dos imágenes que complementan al archivo HTML. Al entrar en el HTML desde un navegador, lo que podemos visualizar justamente son el proyecto, los datos de proyecto, la última fecha de modificación y los modelos generados, como también la lista de acciones y eventos. Los invitamos entonces a poder navegar las diferentes implementaciones de código para poder complementar el trabajo que se vaya desarrollando en clase. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.